El gusto de presentarles la columna de Fernando Borroni. Como era de esperar, Irán contestó al crimen cometido por los Estados Unidos al asesinar a Qasem Soleimani, el líder militar de ese país. Irán ayer atacó con 12 misiles bases de los Estados Unidos en Irak. Increíblemente hoy Trump está disputando si los muertos son iraquíes o estadounidenses, como si habría diferencia en esto. El mundo una vez más contiene la respiración. ¿Qué va a pasar?, se preguntan algunos. Hay quienes hablan de una posible tercera guerra mundial, otros dicen que es apresurado arrojar semejante afirmación. Pero lo que hay que decir es algo que en realidad ya sabemos todos. Es que este mundo está en guerra hace años. Lo que no existe, por lo menos lo que no es evidente, es la aceptación general de esto. Porque el poder, el orden mundial, en realidad no dice que está en guerra, dice que está luchando contra el terrorismo. Algo de esto hay, es una porción pequeña de la verdad, pero no la verdad en su totalidad. Claro, es que el orden que ordena también a través del lenguaje suele llamar con facilidad terrorismo a esas fuerzas armadas no legitimados por los criterios tradicionales de fuerzas armadas. Esto no justifica nada, pero sí es real, que a veces es una cuestión de lenguaje. No quiero caer en un lugar común de que el mundo está en guerra hace muchos años por intervención militar de los Estados Unidos en casi todas las regiones que pueda, de forma demencial. Estados Unidos tiene cerca de 590 bases militares en 42 países del mundo, 114 bases militares en 7 territorios de ultramar estadounidense y 4.154 bases en su propio país. ¿Por qué, en nombre de qué, tiene tantas bases militares en el mundo? Las excusas fueron modificándose con el tiempo. La lucha contra el narcotráfico hizo, por ejemplo, de México su patio trasero. Las armas químicas hizo, por ejemplo, del pueblo iraquí un pueblo masacrado. Las armas nucleares, la excusa con la que hoy se enfrentan a Irán. Las supuestas dictaduras sanguinarias, y así se entrometen en Siria, solo por dar unos ejemplos. Estamos en guerra hace años porque Estados Unidos necesita de la guerra como su negocio económico. También esto es un lugar común y ya conocido por todos. Por tanto, como todo esto nos excede, me parece importante poner en juego algunos conceptos que hacen al lenguaje dominante y que de alguna manera legitiman el accionar del terrorismo de Estado que ejercen los Estados Unidos. Llamamos terrorismo a todo aquello que ataca al poder dominante sin profundizar sobre lo que este poder ha generado. Llamamos terrorismo a una metodología no convencional, que es repudiable sí, como es repudiable el terrorismo de Estado que ejercen los Estados Unidos. El concepto de mal y del bien también es una conceptualización ideologizada. Lo recuerdo a Bush, hijo, luego del atentado a las Torres, diciendo: Dios está con nosotros. Esta es una guerra entre el bien y el mal, por supuesto, arrogándose ser parte del bien. Dios me pidió acabar con la tiranía de Irak. Hasta tal punto estamos colonizados a partir del lenguaje que le tememos más al hombre de Medio Oriente, estereotipado con sus túnicas y turbantes, que a la milicia norteamericana. Tan colonizados estamos culturalmente que hasta en lo emocional nos conmueve más ver 2 torres caerse a la vista de todos, y no lo que sucede todos los días, por ejemplo en la Franja de Gaza, por ejemplo en Palestina, y todas las muertes son dolorosas, y todo el horror es horror. Desde que Israel se fundó, y cuando digo Israel digo Estados Unidos, son hermanos gemelos, desde que se fundó como Estado, desde el 14 de mayo de 1948, ha dejado 52.500 muertos y miles de heridos, siendo Palestina la zona más perjudicada. Esto no le conmueve a nadie porque no es televisado, y la colonización parte como instrumento central a raíz de los medios. Lo que habría que aceptar es que el poderoso no es poderoso por el poderío económico, no es solo poderoso por el poderío militar. El poder es por sobre todo poder cuando hace sentir y pensar a quienes gobiernan en el mismo sentido que él. Contra esto también estamos en guerra. El poder verdadero es el que domina la conciencia, el que domina la mirada y el que domina la conceptualización de las cosas.
hablamos su lenguaje, discutimos sobre sus temas, odiamos a los que ellos determinan que son nuestros enemigos. Hoy Siria se desangra, hoy Irak se desangra, Afganistán se desangra, Irán se desangra, y nosotros le tenemos miedo al terrorismo y nada más. El orden mundial establece normas económicas, doctrinas políticas, pero también determina emociones sociales y mundiales. Esta guerra ya la ganaron, porque tienen un mundo que deja caer sus lágrimas por los dolores de sus victimarios. No podemos detener una guerra nosotros, pero sí podemos detener una estigmatización que va de boca en boca y le da legitimación a las invasiones llamadas luchas contra el terrorismo. ¿Existe el terrorismo? Claro que sí, pero no el con el que nos educan o desde donde nos quieren educar. Llamamos terrorismo a la violencia bajo otra forma y no condenamos a la violencia de origen. Llamamos corrupción al accionar siempre del Estado y silenciamos la corrupción de un modelo que todo lo enferma. Llamamos inseguridad a quien roba un celular por hambre y no llamamos inseguridad al hambre. Llamamos violento al desesperado y no llamamos violento al que provoca la desesperación. Somos como humanidad, a veces sin quererlo, el cuerpo cultural de una guerra que va por el territorio, de una guerra que va por la economía, de una guerra que va por la cultura, pero sobre todo de una guerra que va por construir hombres y mujeres insensibles al dolor ajeno.